En el programa trataron el tema de religión. Desde la columna literaria recomendamos un libro de neurociencias, Las neuronas de Dios, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel. Editado por Siglo XXI en el 2014, este libro se preocupa por entender cómo somos, qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Y también lo interesante es que deja de lado los debates entre ciencia y religión como cosas opuestas y apuesta por una cohabitación razonable. Fue escrito por Diego Golombek, un biólogo argentino muy capo en lo que hace, doctor en ciencias biológicas, que dirige un laboratorio especializado en cronobiología. Es investigador del CONICET y un gran divulgador o comunicador, como a él le gusta decir, de la ciencia en nuestro país. La lectura de sus libros es muy amena, incorpora el humor, la tensión, porque él dice que no está bueno separar la literatura de la ciencia cuando se escribe. Y en este, que es súper interesante, las neuronas de Dios es una metáfora. No es que haya neuronas que sean dioses pequeñitos. Lo que sí nos cuenta que hay es un área del cerebro que tiene que ver con una propensión natural a las creencias. Las religiones, como sabemos, son un fenómeno cultural que organiza socialmente esas creencias. Y el impulso a creer en algo místico dice que nos viene cableado en el cerebro. Hay áreas que se activan cuando una persona está en una actividad mística. Y entonces la ciencia investiga qué pasará si se estimulan esas áreas. Antiguamente la única manera de estudiar el cerebro era con cadáveres. Después se aplicaba una técnica que era de abrir el cráneo, extraer un pedacito de cerebro y ver qué pasaba, si se perdía alguna función. Ahora, con el avance de la ciencia, ya puede hacerse desde afuera con un estudio llamado estimulación transcraneal magnética, que es un imán muy poderoso que estimula un área muy pequeñita del cerebro. El libro menciona un estudio en el que la mayoría de las personas admitieron haber sentido algo superior, fenómenos claramente sobrenaturales, cuando las sometieron a la estimulación de esa zona de la corteza temporal. Y lo mismo sucede con la estimulación química, con ciertas drogas o con el ayahuasca, por ejemplo. Lo que explica el libro es que durante el rezo o los ritos repetitivos propios de las religiones se activan ciertas áreas del cerebro que están relacionadas con la búsqueda del placer. Pero también dice que el contexto es fundamental. O sea, los cantos devocionales, los templos que por su arquitectura generan esta sensación de pequeñez absoluta, o los círculos alrededor del fuego. Y otra cosa que dice es que cuando estas áreas están lesionadas, se ha comprobado que se pierden las posibilidades de experimentar. Entonces, todas las experiencias místicas que vivimos realmente las sentimos como reales, porque se están produciendo dentro de nuestro cerebro, no afuera, en el más allá. También es súper interesante cuando menciona la epilepsia, en la que hay una sobreestimulación de esta área. En la religión católica hay un grupo importante de santos que tuvieron experiencias místicas. Están, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Ricci, Santa Juana de Arco, que se ha comprobado que estas personas tenían epilepsia y esos síntomas de perderse, de abstraerse, de tener convulsiones y después haber mencionado que habían tenido visiones correspondían ni más ni menos que a las características de esta enfermedad. También se explica lo de la famosa luz al final del túnel
nos dice que es producto de la sobreactivación de la retina al bajar la irrigación sanguínea, hay una hipoxia, bueno, cosas muy interesantes para leer que tiene que ver con nuestro cuerpo. Y algo más que me llama la atención es que dice que si creer es natural, entonces los no creyentes han aprendido a no creer y eso también resulta fascinante. Y ahí nos deja picando la idea de que Dios es una creación humana frente a una gran cantidad de interrogantes y angustias. Y como a nuestro cerebro los misterios no le gustan mucho, evolucionamos con esta angustia hacia lo desconocido que nos da miedo y para eso inventamos la ciencia para intentar dar respuestas, pero que en realidad la ciencia nos da más preguntas que respuestas, y las religiones para darnos respuestas que nos dejen más tranquilos, tranquilas. Frente a la muerte, por ejemplo, que bueno, nos dice no te preocupes que hay algo que te va a reconfortar en el más allá. Y a nuestro cerebro eso le encanta, porque somos buscadores de cosas que nos den placer y recompensa, y el concepto de Dios es uno de esos. Así que bueno, este libro es especial para mentes curiosas que les guste entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Las neuronas de Dios, de Diego Golombek.